El aire en la región de Belorien estaba impregnado de una quietud extraña, una sensación de peligro invisible. Nadie se atrevía a acercarse al bosque de los susurros, ese lugar maldito, donde los árboles murmuran nombres en la brisa nocturna. Cuentan que quienes escuchan su propio nombre jamás regresan. Su destino se sella en ese mismo instante, arrastrados por una fuerza invisible y ancestral. La gente del pueblo cercano sabía mejor que aventurarse en sus profundidades. Las leyendas sobre el bosque habían sido transmitidas de generación en generación, cada historia más espeluznante que la anterior. Sin embargo, una noche, Caelar Draven, un joven y valiente explorador, decidió enfrentar las sombras de ese lugar prohibido. Nadie esperaba que sobreviviera, mucho menos que regresara con una historia que cambiaría el destino de todos. Caelar Draven caminaba solo, con su capa oscura ondeando detrás de él mientras se acercaba al borde del bosque de los susurros. El sol ya se había puesto, y la oscuridad comenzaba a apoderarse del horizonte. Frente a él, la entrada del bosque se alzaba como un umbral hacia lo desconocido. Los árboles, gigantescos y retorcidos, se alzaban como guardianes de algún antiguo secreto, cubiertos por una niebla espesa que se arrastraba por el suelo. Desde niño, Caelar había escuchado las historias de aquel lugar. Los susurros en la brisa, los ecos de voces que solo los más valientes se atrevían a escuchar, o aquellos que ya no volvían. Pero, para Caelar, esos relatos solo alimentaron su curiosidad. En su interior, sentía que debía descubrir qué había detrás de esas leyendas. Algo en su alma lo impulsaba a adentrarse en lo desconocido, a desafiar lo prohibido. Tomó una respiración profunda y dio un paso adelante, cruzando el límite invisible que separaba el mundo conocido de la oscuridad insondable. El bosque le parecía más grande de lo que había imaginado, y mientras avanzaba, el silencio se volvía más denso. Los árboles, altos y escarpados, se inclinaban hacia él, como si lo estuvieran observando. A medida que Caelar caminaba más profundo en el bosque, los árboles empezaron a moverse con el viento. No era una brisa normal, sino un murmullo, una vibración extraña en el aire, como si los árboles estuvieran susurrando secretos al oído. Al principio, pensó que era su imaginación jugando con él, pero luego comenzó a escuchar palabras, fragmentos de nombres, voces que lo llamaban suavemente. Al principio, no le prestó mucha atención. Pensó que eran los ecos de otros viajeros que se habían perdido en el tiempo. Sin embargo, algo lo hizo detenerse en seco. Entre los murmullos, un nombre resonó claramente, un nombre que lo heló hasta los huesos. Caelar. El susurro llegó como un viento frío, susurrando su nombre con una suavidad aterradora. Se detuvo, mirando alrededor, pero no vio a nadie. La oscuridad del bosque parecía consumir la luz de la luna, haciendo que las sombras se alargaran y las figuras de los árboles se distorsionaran en formas monstruosas. El viento continuó, susurrando nuevamente. Caelar. Su corazón latió con fuerza. Aquello no era natural. A lo lejos, entre la niebla, algo se movió, una sombra fugaz que parecía seguirlo. El aire estaba cargado de una tensión palpable. Los árboles, como seres conscientes, estaban allí, observándolo. Pero lo peor era el eco de su propio nombre flotando en el aire, repitiéndose, llamándolo. Caelar, ven. El miedo se apoderó de Caelar, pero algo en su interior le decía que debía seguir adelante, que esa era la única manera de comprender lo que estaba sucediendo. No podía retroceder ahora, no cuando las respuestas estaban tan cerca. Con determinación, se adentró aún más en el bosque, siguiendo los susurros que lo llamaban como un canto hipnótico. Los árboles parecían moverse más rápido, deslizándose a su alrededor con una cadencia lenta pero constante. El viento se hacía más fuerte, y los murmullos más intensos, más cercanos, como si el bosque entero estuviera conspirando contra él. Entonces, de repente, el suelo tembló, y el susurro de su nombre se convirtió en una voz clara y nítida, resonando en su mente como un trueno. Caelar Draven. Has sido elegido. Un parpadeo y, ante sus ojos, una figura emergió de entre los árboles, como un espectro envuelto en niebla. Era una mujer alta, vestida con una capa negra que se desvanecía en la oscuridad, con ojos brillantes que reflejaban la luz de la luna. Ella lo observó en silencio por un largo momento antes de hablar.
Has cruzado la frontera entre el mundo de los vivos y el de los susurros. No hay regreso para ti. Este es tu destino. Kaelar sintió una oleada de miedo, pero no retrocedió. El destino había comenzado a desplegarse ante él, y nada lo haría detenerse. ¿Quién eres?, preguntó, su voz temblando. La figura sonrió, una sonrisa sombría que helaba la sangre. Soy la guardiana de este bosque. Los árboles susurran a aquellos que deben ser guiados o perdidos. Tú has sido llamado, Kaelar. Solo aquellos que escuchan su nombre deben elegir si seguir adelante o sucumbir al poder del bosque. La mujer desapareció tan rápidamente como había aparecido, y Kaelar se encontró solo de nuevo, rodeado por la densa oscuridad. Los árboles seguían susurrando, pero ahora no eran solo ecos, eran voces que surgían de todas partes, cada una con una sensación de urgencia. ¿Debía seguir adelante o dar marcha atrás? Pensó en la advertencia de la guardiana, pero una fuerza inexplicable lo empujaba hacia adelante. A medida que avanzaba, el bosque comenzaba a cambiar. Los árboles se volvían más altos, más gruesos, y las raíces parecían moverse bajo sus pies. Los susurros se hicieron más intensos, más nítidos. De repente, Kaelar se encontró en una clearing, donde la niebla era tan espesa que no podía ver más allá de unos pocos metros. Allí, entre la niebla, apareció una figura, una silueta familiar. Kaelar, murmuró la figura. Era una voz familiar, pero no lograba recordar de quién provenía. La figura se acercó lentamente, y Kaelar, con el corazón latiendo en el pecho, vio claramente el rostro de una joven, con ojos tristes y una sonrisa melancólica. ¿Quién eres?, preguntó Kaelar, sintiendo que la respuesta estaba al alcance de su mano. La figura levantó una mano, señalando hacia el horizonte invisible más allá de la niebla. Vas a escuchar el susurro de tu nombre, Kaelar. Y cuando lo hagas, sabrás qué es lo que te espera. La niebla se desvaneció, y Kaelar se encontró de nuevo en un claro diferente, con el sonido del viento golpeando sus oídos. Los árboles se alineaban a su alrededor, como soldados de una legión ancestral, sus ramas llenas de símbolos arcanos que brillaban débilmente. Kaelar Draven. La voz resonó en el aire, no solo susurrando su nombre, sino gritando en su mente. Al fin, comprendió que este era el verdadero misterio del bosque de los susurros. Los árboles no solo murmuraban nombres, ellos seleccionaban a aquellos cuyas almas estaban destinadas a un propósito superior. Aquellos que oían su nombre eran llamados a entrar en el reino entre la vida y la muerte, donde los secretos más oscuros se revelaban a quienes eran capaces de soportarlos. Kaelar, con su nombre susurrado en sus oídos, tuvo una última visión. La figura de la joven apareció nuevamente, pero ahora su rostro era distinto, una mezcla de todos los rostros que Kaelar había conocido en su vida. La verdad se desplegó ante él, y comprendió que nunca podría volver a su hogar. El bosque había reclamado su alma, y él ahora era parte de la oscuridad que susurraba a aquellos que se atrevieran a escuchar.